reportaba Gastón García Miranda, nuestro compañero periodista, dice que ya estamos tocando fondo. Yo le pregunto, ¿ya tocamos fondo y ese fondo era el previsto o ni hemos tocado ese fondo y es mucho peor de lo que se preveía? Pues, ¿qué tal, Joely? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos a ti, Alejandro, y a su vasto auditorio. La verdad es que es preocupante, Joely, porque yo te lo diría en estos términos. Si alguien sostiene que ya tocamos fondo, entonces seguramente hay doble fondo, porque todavía nos falta un camino por recorrer. Justamente me parece que la primera reflexión que tenemos que hacer es que la encuesta telefónica de ocupación y empleo que el INEGI nos ha dado a conocer es apenas una aproximación, es un estimado. Se hizo con una metodología diferente porque hoy no se pueden realizar entrevistas personales ante la coyuntura del COVID. Todavía no sabemos cuánta gente va a salir al mercado laboral a solicitar empleo porque estamos todos guardados en casa. Entonces son cifras que se tienen que tomar con alguna cautela. Y aún así, son particularmente alarmantes. Déjame nada más destacar algunos datos que nos pueden hablar de la magnitud de lo que nos está reflejando esta estadística. Resulta que nosotros en México ya comenzábamos a preocuparnos de manera importante a finales de la administración pasada por otro tipo de temas. Estábamos preocupados ya más que por la cantidad que todavía faltaba, por la calidad de los empleos. Había que pensar en combatir la informalidad, había que pensar en mejorar el ingreso de los mexicanos, había que reforzar muchas cuestiones en materia de inclusión laboral, de seguridad y salud en el trabajo, pero sentíamos que en lo que se refiere a la generación de empleos íbamos en una ruta más o menos adecuada. Las diferentes circunstancias que se han presentado hoy nos hacen ver que vamos a regresar varias décadas en la historia del país en materia de generación de empleos. El primer dato que es muy relevante, Joely, simplemente esto nos da una idea del tamaño de lo que estamos hablando. Lo que nos dice la encuesta nacional, la encuesta telefónica de ocupación y empleo, es que más de 12 millones de personas pasaron de la población económicamente activa a la población no económicamente activa, a la población inactiva. Y esto es particularmente grave, porque la población económicamente no activa es la población que no tiene ingreso, que no tiene empleo, y por alguna razón no puede o no está buscando empleo. Es gente que hoy no tiene ingresos y no tiene hoy alguna acción directa, concreta, para conseguir empleo. ¿Qué tan grave es decirlo así? Bueno, pues podría, como número, pues a lo mejor podría de manera aislada no ser tan significativo. Ya es un dato importante. Pero si lo vemos en porcentaje, lo grave de este asunto, Joely, es que hoy la mayoría del potencial humano en México está inactivo. Es más grande la población económicamente no activa que la población económicamente activa. Estamos moviendo a México a la mitad. Esto es el primer dato. Sí. Entonces, los 2 millones que promete el presidente, pues nos sirven prácticamente de nada. Eso y nada es lo mismo, de acuerdo con las estimaciones y este análisis que estamos haciendo de los datos. Así es, Alex, y más grave aún porque aquí traemos un problema de percepción de políticas muy delicado. Debemos entender que la generación de empleo se tiene que dar a partir de la generación de riqueza en la economía. Si tú estás hablando de generar empleos con cargo al erario público, no debemos olvidar que el erario público se soporta con los impuestos de las empresas, de las unidades económicas que están generando riqueza. Si mañana las cosas siguen como van, vamos a caer en la recaudación, vamos a perder ingresos y no va a haber presupuesto que alcance para soportar 2 millones o X cantidad de millones de empleos, porque los empleos se tienen que generar en la economía, no
través de la erogación de los recursos del erario público. El erario público se tiene que enfocar a proteger el empleo, a salvaguardar la subsistencia de unidades económicas y a crear las condiciones para generar nuevas inversiones, que son las que nos van a permitir crear más empleos. Pero si dedicamos esos recursos a artificialmente generar plazas de trabajo que no tengan un soporte en la generación de riqueza, tarde que temprano las unidades económicas van a dejar de generar recursos, esos recursos van a dejar de generar impuestos, y al tener menos impuestos, pues no va a haber erario que alcance para cubrir esas plazas de empleo. A todos los países le pegó la pandemia. Vemos cifras históricas también en Estados Unidos en niveles de desempleo, pero por lo menos a mí me erizó la piel escuchar una frase que acabas de decir, y es que la mayoría de la población en México, la mayoría está inactiva. Hasta antes de la pandemia entiendo que era más la población que estaba activa, con un porcentaje importante, pero menor a la población que estaba activa. Y hoy la situación es gravísima porque la mayoría está inactiva. Yo te pregunto, ¿hasta dónde es responsabilidad en realidad del gobierno federal por malas decisiones o por omisiones para políticas que generen empleo formal, que generen un recurso económico en cada ciudadano? Y en consecuencia, entonces, ¿cuándo se puede hablar de una recuperación en términos de trabajos, de empleos de trabajo? Qué bueno que lo mencionas, Joely, porque aquí yo comenzaría con una reflexión que me parece muy relevante. Las crisis, llámese económica, sanitaria o incluso política, las crisis son transitorias, pero los efectos en el mercado laboral son duraderos. Los empleos no son tan sencillos como hoy tengo y mañana no tengo, porque dependen de las condiciones que tú generes en la economía. Cuando se pierden empleos, no se pueden rescatar de manera automática. Tienen que cambiar las variables económicas, tiene que haber inversión, tiene que haber crecimiento, tiene que haber una oferta y una demanda que justifique la creación de empleos. Entonces, ante un escenario como este, quien quiera que argumente que una vez que concluya el periodo de reclusión, digamos, el periodo de resguardo domiciliario, propio de la cuarentena, todos vamos a salir y automáticamente vamos a tener empleos, no necesariamente va a suceder así. Y muchas unidades económicas que enfrentan cargas financieras muy importantes que comprometen su viabilidad, si no cuentan con el soporte y el apoyo necesario, no van a sobrevivir, van a quebrar y no van a poderle ofrecer empleo a nadie. Pero si al mismo tiempo desincentivas la inversión y mandas mensajes a la economía contrarios al fomento de la generación de riqueza y por el contrario, descalificas la generación de riqueza, lo que estás provocando es una reacción en la cual quienes tienen hoy la capacidad de arriesgar capital para generar empleos van a pensar dos veces antes de hacer algo así y consecuentemente se nos termina de paralizar el aparato económico con lo que se agrava enormemente la posibilidad de recuperar lo que ya estamos perdiendo. Y un dato muy interesante que nos arroja esta encuesta nos puede dar luz al respecto. Fíjate qué cosa tan grave. Una cosa es que necesites empleo y otra cosa es que lo busques. La población no económicamente activa mide no solamente a las personas que hoy no están participando en la economía, sino también aquellas que, estando disponibles y pudiendo participar, hoy no están buscando empleo por alguna razón. Ahí tenemos que prácticamente las únicas personas que están buscando empleo de toda esta población son 2 millones de personas. Y tenemos en la población no económicamente activa alrededor de 20 millones de personas que podrían hoy trabajar y que necesitan un empleo, y adicionalmente no hay oportunidad y posibilidad de que accedan a él. ¿Qué significa esto básicamente? Que solamente el 10% de los que no tienen empleo lo están buscando. Hay un desánimo, hay desconfianza, hay aletargamiento.
Y si tú generas políticas sociales que desincentiven la búsqueda de empleo, porque a través de algún subsidio o gasto social vas a pretender suplantar la falta de actividad económica, no va a haber presupuesto que te alcance. Digamos entonces, Rafael, que el gobierno de México está prácticamente cavando su propia tumba en este sentido, porque sí ha sido muy dadivoso este gobierno con los programas sociales, y contrario a eso, también alejando a la inversión privada, desincentivándola, haciendo críticas considerables y además desestimando los datos, estas mediciones a nivel internacional como el PIB, que él dice tiene otros datos. ¿Esto va a hacer que los pobres sean más pobres y que nos lleve décadas quizá poder salir de este problema? En efecto, Alex, mira, hay datos muy relevantes y que se tienen que entender, porque a veces podrías tú pensar que una política económica que busque preservar las fuentes de empleo y apoyar la inversión es una política que está beneficiando únicamente a los ricos, a los que más tienen. Uh-huh. Los primeros que pagan las consecuencias de una crisis en el ámbito laboral son los que menos ganan, los jóvenes y los informales. Hoy los datos que nos da la encuesta telefónica de Ocupación y Empleo es que se perdieron más actividades informales que formales. Entonces no es un tema menor, no es que se trate de ayudar a los poderosos o a los ricos, se trata de rescatar las fuentes de empleo de la gente, porque son los que más afectación van a tener. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente, las políticas públicas hoy tendrían que estar generando señales de confianza hacia la inversión, apoyo a las unidades económicas para preservar los empleos, para que nadie pierda su empleo, que nadie pierda su seguridad social, y a través de esquemas inteligentes busquemos la manera de sortear la crisis para que esa planta laboral subsista, porque una vez que la perdamos, la experiencia histórica nos ha demostrado que por lo menos 2 años, en el mejor de los escenarios, nos tardaremos en comenzar a recuperarlos, pero como bien lo indica, sí nos podemos llevar décadas. Rafael, usted fue subsecretario del Trabajo y director de Inspección Federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también fue comisionado para la transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social. Es decir, aquí en Mega Noticias TVC le traemos a expertos, a gente con experiencia que puede hablar de estos temas. En lo particular, siento que hay un elemento que nos está mencionando y no alcanzamos a entender en su totalidad. El hecho de que se estén entregando diferentes apoyos económicos a una cantidad importante de mexicanos, que se fomenten microcréditos a esas personas que tienen una empresa pequeña o mediana, ¿es la vía adecuada para fomentar el desarrollo y el crecimiento en esta etapa de recuperación económica? O en algún momento, como otras personalidades que hemos tenido aquí en el programa, han denunciado que puede ser un barril sin fondo, porque no necesariamente van a poder pagar esos créditos, o no importa el dinero que tú inviertas a través de becas o de dádivas en algunos casos. Eso no va a hacer que la gente salga y busque un trabajo, no va a lograr posicionarse, no va a lograr restablecer su negocio. ¿Cuál es ese elemento que nos estamos perdiendo? Porque también vienen varios índices, por ejemplo, de violencia, que ya nos están alertando diferentes expertos. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque un tema fundamental aquí tiene que ver con cuál debe ser el criterio con el que una política pública asuma y enfrente una crisis como la que estamos viviendo. Y me parece, sin lugar a dudas, creo que nadie me va a poder desmentir en esto, lo más importante siempre en cualquier crisis es la subsistencia de las personas, es proteger a las familias. Tenemos que entender cómo se hace eso. Y lo primero que debemos entender es que una principal fuente de ingresos para las familias es el empleo de quienes soportan esa familia. Las jefas, los jefes de familia que pierden su empleo, automáticamente se multiplica por el número de dependientes económicos que tienen y significa un daño en el eje de flotación de la supervivencia de esas familias. ¿Qué se tiene que hacer para preservar el empleo? No se trata simplemente de generar deudas para las unidades económicas.
Se trata de procurar que los recursos públicos acompañen a las empresas para que no tengan que correr gente. Y esto pasa por sus obligaciones tributarias, esto pasa por los servicios que tienen que pagar, esto pasa por los diferentes pasivos que están enfrentando las empresas para que, entre todo, puedan privilegiar el pago de los salarios y puedan recibir ayuda para mantener esos salarios. Ese dinero que recibieran las empresas para beneficiar el ingreso de la gente no es un dinero que se va a quedar la empresa. Es un dinero que va a pasar directamente a sus trabajadores, pero le va a permitir a la empresa no dar por terminada una relación laboral, preservar la seguridad social de sus trabajadores, conservar esa plantilla laboral, no incrementar las cifras de desempleo y estar preparado para enfrentar de mejor manera la recuperación, el retorno a la actividad económica. Pero si no entendemos, si no ponemos el empleo en el centro de la estrategia, no va a haber microcrédito que funcione. Y si entendemos que en vez de privilegiar el empleo debemos dar subsidios a través de políticas sociales para suplir el ingreso que por salario recibe una persona, entonces no solamente vamos a desincentivar la búsqueda de empleo y la generación de riqueza, sino que vamos a agotar el erario público porque, insisto, una vez que las unidades económicas se extingan, no va a haber quien pague impuestos, no van a haber recursos suficientes y vamos a entrar en un escenario también de crisis en las finanzas públicas. Rafael, ¿y entonces cómo tendría que medir el gobierno esta política pública para salir de la crisis, para afrontarla si se desestima el PIB, se desestiman los datos del INEGI? ¿En qué tendría que sustentar el gobierno? Porque el estado de bienestar hoy, como lo vemos con estos datos, está prácticamente quebrado. Pues lamentablemente vamos en una ruta muy, muy delicada. Me parece que la primera medida que se tendría que adoptar es dar certidumbre. El problema en toda crisis es que en la medida que tú no disminuyes o atemperas el nivel de incertidumbre, los efectos se pueden multiplicar porque hay miedo, porque hay pánico, porque hay desconfianza, hay necesariamente poca para contribuir a la recuperación. Y entonces las señales que tienen que dar primero son, no puedes permanecer divorciado del sector empresarial. Tienes que sentarte con los empresarios y tienes que buscar juntos con el sector empresarial y por supuesto que con el sector laboral, a través de sus organizaciones sindicales, a través de sus representaciones, un gran pacto nacional que te ayude a encontrar juntos las herramientas que a todos nos den tranquilidad de que estamos enfrentando esta problemática los actores interesados involucrados a través del diálogo social y no simplemente estamos recibiendo orientaciones unilaterales de la autoridad pública que en muchas ocasiones está no solamente desestimando, sino hasta descalificando a quienes han invertido en este país y con medidas que muchas veces están desincentivando hacia adelante la posibilidad de que alguien tome la decisión de arriesgar sus recursos para generar riqueza en el país. De hecho, ya veíamos a embajadores de países europeos, incluso el propio gobierno canadiense, haciendo una manifestación respecto a que no se deben de cambiar estas medidas del juego en el sector energético, ya cuando se está avanzando en inversiones extranjeras en territorio mexicano. Maestro Rafael Lavante, le agradecemos mucho el tiempo para Mega Noticias TVC. Lo vamos a invitar próximamente a otros espacios para conocer sus puntos de vista a partir de la experiencia que usted ha tenido. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Al contrario, Joely y Alex, muchas gracias. Fue un privilegio estar con ustedes. Gracias, muy buena tarde. Si les parece, vamos a hacer una pequeña